Hola Iglesia, me da gusto poder estar con ustedes en este momento pudiendo traer la palabra en estos tiempos de aflicción en donde necesitamos una palabra de aliento. Yo te pido que en este día dispongamos nuestro corazón para que podamos escuchar la voz de Dios y podamos estar atentos a su voz. Te pido en este momento que cerremos nuestros ojos para poder orar y poner todo esto en manos del Señor. Padre bendito, gracias te damos en esta hora, Señor. Gracias, Padre, porque eres bueno y tus misericordias son nuevas cada mañana, Padre. Cada día, Señor, gracias te damos. Aquí estamos, Señor, te rogamos, Padre, que tú vengas a hablar a nuestros corazones, Señor, que tú vengas a traer paz en estos tiempos de tempestad que estamos viviendo, Señor. Que nuestro oído esté abierto y esté atento para escuchar tu voz. Bendice a todo tu pueblo, Señor, ahí donde se encuentra cada uno de ellos, y que sea tu hermoso Espíritu Santo ministrándonos. Ven a tú a tomar el control, Padre. Sea tu nombre exaltado, sea tu nombre glorificado por siempre y para siempre. Amén, amén y amén. Hermanos, en esta hora quisiera compartir con ustedes una palabra hermosa que el Señor me ha dado. Y quisiera decirte, en estos tiempos que estamos viviendo son tiempos difíciles, donde el mundo nos está hablando de situaciones tremendas, donde nos dicen que no hay trabajo, que no hay dinero, que hay enfermedad, que hay muerte, que hay contagios. Y quizás nuestro corazón puede agobiarse, quizás nuestro corazón puede llegar a estremecerse ante tales situaciones que vemos, porque sabes, es una realidad, lo estamos viendo y lo estamos oyendo. Quizás muchos de nosotros lo estamos viviendo en casa, que es verdad que en los trabajos te están descansando, que unos se están quedando sin trabajo. Todo esto es una realidad, pero sabes, nosotros no debemos detenernos porque nuestra confianza debe de estar en Dios. Y yo te invito a que vayamos a leer Segunda de Reyes 6, 12, 16. Y la palabra del Señor nos dice: entonces uno de los siervos dijo: no, rey mío, sino que el profeta Eliseo está en Israel, el cual declara al rey de Israel las palabras que tú hablas en tu cámara, más secreta. Y él dijo: id y mirar dónde está, para que yo envíe a prenderlo. Y le fue dicho: y aquí que él está en Dotán. Entonces envió el rey allá gente de a caballo y carros, un gran ejército, los cuales vinieron de noche y sitiaron la ciudad. Y se levantó de mañana, y salió él que servía al varón de Dios. Y aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad con gente de a caballo y carros. Entonces su criado le dijo: ah, señor mío, ¿qué haremos? Él dijo: no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. ¿Sabes? Aquí vemos dos personajes que estaban viviendo la misma situación, dos personajes que estaban sitiados por un ejército, los cuales podrían sentirse amedrentados. Pero vemos que estos dos personajes, aunque vivían la misma situación, tenían una percepción diferente de ella. Vemos al profeta Eliseo. Este profeta era un varón de Dios, era un varón que buscaba en la intimidad de lo secreto al Señor. De tal manera era su relación con Dios que él podía saber lo que este rey maquinaba en lo secreto. Y todo le era revelado a este profeta. Pero también en esa misma situación vemos a un siervo de este varón de Dios que estaba en temor, que se sentía acorralado por las circunstancias. Y sabes, hoy quizás en este día tú y yo podamos sentirnos como ese siervo de este varón de Dios, que nos sentimos acorralados, nos sentimos amedrentados, nuestro corazón se angustia ante todo lo que está pasando, ante todo lo que estamos escuchando, porque estamos escuchando que no hay trabajo. Estamos escuchando que la economía está cayendo, estamos escuchando que no puedes salir porque te contagias, estamos escuchando mortandad, estamos escuchando que hay contagios y enfermedad, y quizás nuestro corazón pueda llegar a contristarse, pueda llegar a angustiarse, y podemos sentirnos como se sentía este siervo varón de Dios. Pero sabes, aquí hay una pregunta importante. ¿Qué estamos haciendo nosotros? ¿Qué debemos de hacer para que esto no acontezca?
Y sabes, hoy recordaba yo esta historia de Pedro. Y esto está en Mateo 14, 26, 33. Y nos dice, aquí nos habla cuando Pedro caminó en el mar. Y todo esto se da y dice, vamos a leer Mateo 14 del 26 al 33 y dice la palabra del Señor: y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si tú eres, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andando sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzó a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió su mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Sabes, hermano? Cuando yo meditaba todo esto, veía esta historia de Pedro, y a veces podemos estar pasando esta situación nosotros, que nos hemos distraído en poner la mirada en todo lo que está a nuestro alrededor. Y sabes, no porque sea mentira, está pasando. ¿Por qué? Porque lo estamos viendo, lo estamos oyendo, pero nuestra mirada debe de estar en Jesús. Esta gran enseñanza, esta gran historia que acabamos de leer es una gran enseñanza donde nos enseña cómo Pedro, mientras tuvo la mirada en Jesús, no se hundió. Yo me imagino aquella escena cuando él da ese paso de fe para caminar sobre el mar y pudiéramos escuchar los discípulos que se quedaron en la barca diciendo: no lo hagas, no puedes, te vas a hundir, estás loco. Y aparte ver la tempestad que estaba a su alrededor. Él en ese momento no dudó, él creyó, se levantó y andaba sobre el mar. Pero ¿qué pasó cuando él se distrajo? Cuando él quitó la mirada de Jesús y la puso en las circunstancias, empezó a hundirse. Y eso es exactamente lo que quizás hoy tú y yo pudiéramos estar haciendo. Quizás hemos quitado la mirada del Dios Todopoderoso al que tú y yo servimos. Hemos quitado la mirada de ese Dios y la hemos puesto en las circunstancias. Y por esa razón quizás nosotros hemos venido a sentir angustia, a sentir temor, a sentir desánimo, a preguntarnos qué vamos a hacer, qué va a pasar. Y te invito a que regresemos a Segunda de Reyes 6, 16, 17. Y dice, él le dijo: no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y oró Eliseo y dijo: te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. ¿Sabes? Yo te decía hace un momento, Eliseo era un profeta de Dios, era un varón que buscaba a Dios con todo su corazón. Inconstante estaba él en la intimidad de lo secreto con el Señor. Y aquí lo podemos ver cuando su palabra dice: y oró Eliseo. ¿Y qué pasó cuando Eliseo oró? Los ojos del siervo fueron abiertos. Y es necesario que en estos días tan tremendos que estamos viviendo, es necesario que tú y yo nos levantemos en oración. Es una de las armas más poderosas que Dios nos ha dado. Nos ha dado el poder de la oración, nos ha dado la arma poderosa del ayuno, nos ha dado la arma poderosa de escudriñar su palabra. Es tiempo, hermano, en que tú y yo nos levantemos a orar. Son tiempos de clamar, son tiempos de levantar y quebrantar nuestro corazón delante de Dios, delante del Dios que todo lo puede, porque en estos tiempos el único que puede ayudarnos es Dios. Puede haber mucha sabiduría en los hombres, pero si no son guiados por Dios no va a pasar nada. Necesitamos que esos hombres que están en eminencia guiando a las naciones sean guiados por el Dios Todopoderoso, guiados por el Espíritu Santo de Dios. Y es necesario que tú y yo usemos esas armas. Dios nos ha dado armas
y tenemos que usarlas, pero también nos ha dado instrumentos con que usarlas. Dios nos ha dado una boca, hermanos, nos ha dado unas manos y nos ha dado unas piernas. Hoy en este tiempo tan difícil que está viviendo el mundo, necesitamos nosotros levantarnos y con esta boca declarar la palabra de Dios, orar sin cesar, levantar un clamor incesante delante del Dios Todopoderoso. Necesitamos usar estas manos levantando, glorificando a nuestro Dios y agradeciendo sus bondades y misericordias cada día. Y debemos de usar estas piernas que nos ha dado, porque a nosotros los cristianos Dios nos ha enseñado que nosotros peleamos las batallas de rodillas. Y si tú y yo queremos ver victoria en todo esto, va a ser de rodillas, porque así es como Dios le da la victoria a su pueblo. Hermano, no te mortifiques. No es tiempo de preocuparnos, de mortificarnos, no es tiempo de quejarnos, es tiempo de ocuparnos. Levántate en oración. Vamos a ver qué nos dice en Primera de Tesalonicenses 5:17. Y dice la palabra del Señor: orad sin cesar, dad gracia en todo, porque esto es la voluntad de Dios, para que con vosotros en Cristo Jesús. ¿Qué dice la palabra? Orar sin cesar. Es tiempo, hermano, de que nosotros nos levantemos a orar. No dejes de orar, porque Dios tiene el control. Este tiempo es un tiempo para aprovecharlo. Es un tiempo donde las autoridades de salud nos han dicho: sana distancia, quédate en casa, cuida a los tuyos. A medida que te cuides, tú cuidas a los demás. Y nosotros tenemos que atender a esas indicaciones que nos están dando. Pero, ¿sabes? No tenemos que darle tregua al enemigo. No podemos permitir que el enemigo venga a llenarnos de temor, venga a llenarnos de incertidumbre, de miedos. No podemos permitirlo, porque Dios ya nos hizo libres. Es tiempo de levantarnos. Al enemigo no le podemos dar tregua en nada. Levántate a orar. Dice la palabra: orar sin cesar. Si tú hoy por hoy estás pasando tiempos difíciles y tú te preguntas: Señor, ¿hoy qué voy a comer?, clama la palabra de Dios. En Salmos 37:25 nos dice la palabra del Señor: joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Hermano, nosotros tenemos un Dios todopoderoso que es dueño del oro y la plata, y Él tiene cuidado de su pueblo. Es necesario que nosotros escudriñemos las palabras para que en los tiempos malos nosotros le recordemos al enemigo quién somos. Nosotros somos hijos del Dios todopoderoso, y la palabra de Dios es una palabra viva, y son promesas que nos ha dado a nosotros sus hijos, y su palabra dice que no ha visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Dios suplirá ese pan en tu mesa. Te sorprenderá el Señor de qué manera lo va a hacer llegar, porque tenemos un Dios todopoderoso. Es necesario que nosotros también oremos por protección. Estos tiempos en los cuales nuestro corazón puede sentirse amedrentado ante la situación. Leamos lo que nos dice la palabra de Dios en Salmos 91:7. Dice: caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Salmo 91:10 dice: no te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Es con la palabra de Dios como nosotros vamos a orar por protección. Cuando tú te sientas amedrentado, cuando tú escuches: es que mi vecino, es que mi amigo, es que las noticias dicen: Señor, tu palabra dice que caerán 1000 a mi derecha y 10,000 a mi izquierda, y a mí no llegará. Tu palabra dice que no habrá plaga que toque mi morada, Señor, y tú eres fiel y verdadero. Tú lo dices y tú lo harás, Padre. Confiemos en que Dios tiene el control, pero es necesario levantarnos clamando al Dios Todopoderoso. Te invito a que vayamos a Isaías 53:5. Y dice: mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados.
Son promesas extraordinarias que Dios le da a su pueblo. Hermano, si hay enfermedad, clama a Dios y recuérdale a Satanás que Él está vencido y derrotado. Jesucristo lo venció en la cruz del Calvario y nosotros fuimos sanados por la llaga de nuestro Señor Jesucristo. Sea cual sea la situación de enfermedad que tú estés pasando, clama al Dios que todo lo puede. Clama a ese Dios que nos sana, que nos restaura. Te invito a que vayamos a 1 de Timoteo 2, del 1 al 2. Y dice la palabra del Señor: tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. ¿Sabes? Nosotros tenemos que aprender también a orar por nuestras autoridades. Tenemos que bendecir a nuestras autoridades. Es necesario que tú y yo nos levantemos orando por nuestras autoridades. Es 1 de Timoteo 2, del 1 al 2, y dice: exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. ¿Sabes, hermano? Nosotros como pueblo de Dios tenemos la obligación de orar por nuestras autoridades, de suplicar al Dios Todopoderoso que ellos sean llenos de la sabiduría de Dios, para que todos aquellos que están en eminencia puedan guiar con sabiduría a esta nación. Hoy es necesario dejar una huella. Es necesario que nosotros como pueblo de Dios seamos una generación que se levanta en oración. Seamos una generación que busca a Dios con todo su corazón. Hombre y mujer de oración. Yo te invito a que hoy levantes tu voz. Así como hay jornadas que nos invitan a levantar nuestra voz cuando una mujer es maltratada, cuando un niño es violado, cuando una persona es violentada, así hoy yo te quiero invitar a que tú levantes tu voz, pero que la levantes al Dios Todopoderoso en un clamor incesante. No te calles, levántate, es tiempo de orar. Es necesario que en estos tiempos nosotros levantemos un altar, ese altar que quizás hoy está derribado, ese altar que hemos descuidado. Es tiempo de que nosotros levantemos ese altar restaurándolo y podamos subir al monte con manos limpias y puro corazón. Dice el Señor: ¿quién subirá al monte? Es necesario, hermano, restaurar este altar. Restauremos nuestro altar. Tenemos tiempo, que este tiempo de cuarentena sea un tiempo de buscar a Dios con todo nuestro corazón. Es tiempo de brillar. Vamos a ver qué nos dice en Mateo 5, 14, 16. Mateo 5, 14, 16. Y dice la palabra del Señor: Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Sabes, hermano, tú y yo somos luz de este mundo. Es tiempo y es necesario que nosotros nos levantemos, levantando ese clamor incesante delante del Dios Todopoderoso, y empecemos a brillar. Y hay muchas formas de brillar. Tú puedes brillar como una vela, tú puedes brillar como un foco, puedes brillar como una estrella, puedes brillar como un sol, puedes brillar como una luna. Lo importante es que tú brilles, porque a medida de que el pueblo de Dios brille, las tinieblas huirán en el nombre de Jesús. Y sabes, nosotros no debemos de conformarnos. Vamos a ver qué nos dice en Proverbios 4:18. Dice la palabra del Señor: mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. No te conformes. Si tú hoy por hoy brillas como una vela, esfuérzate, hermano, para que brilles como un foco. Y si brillas como un foco, esfuérzate para que brilles como una estrella. Pero si hoy brillas como una estrella, esfuérzate para brillar como el sol. Porque dice la palabra del Señor que va
en aumento hasta que el día es perfecto. Nosotros tenemos que esforzarnos para hacer conforme Dios quiere que tú y yo seamos. Es necesario hacer nuestra parte. Y te preguntarás qué tengo que hacer. Clama sin cesar. Clama al Dios Todopoderoso. Debemos de aprovechar el tiempo. Y entonces las tinieblas huirán. Entonces nosotros podremos ser como Eliseo, que él buscaba de tal manera la presencia de Dios, que en la intimidad de los secretos le era revelado lo que los malos querían hacer. Y nosotros tenemos que levantarnos en oración. Te invito a que volvamos a leer Mateo 5, 14, 16. Y dice, vosotros sois la luz del mundo. No lo dudes, hermano. Nosotros somos la luz. Pero para poder brillar, nosotros no vamos a brillar por nuestros propios méritos, porque el que nos hace brillar es el Todopoderoso. Y la única forma en que tú y yo brillemos será buscando su presencia. Es necesario que nosotros nos postremos día a día buscando la presencia del Dios Todopoderoso. Es tiempo de clamar día y noche. Tú y yo podemos hacer la diferencia. Es tiempo de no darle tregua al enemigo. Recuérdale que Él está vencido y derrotado. Y si hoy en tu corazón pudiera haber temor, pudiera haber aflicción, pudiera haber angustia, desecha eso de tu corazón, porque Dios nos ha hecho más que vencedores. Necesitamos estar en la presencia de Dios, porque solamente en su presencia es como podremos ver el poder y su gloria, solamente así. Y sabes, es necesario orar por los nuestros. Es necesario, muchos de nosotros tenemos hijos que quizás ya se han casado y no viven con nosotros. Y podemos pensar cómo están, tienen que comer, puede afligirles algo. Y hoy las autoridades nos han dicho, sana distancia, no podemos tocarnos, no podemos darnos la mano, no podemos abrazarnos. Pero sabes, hermano, sí podemos abrazar a nuestros seres queridos por medio de una oración. Podemos abrazarlos y podemos pedirle al Altísimo que los cobije y que los guarde. Pero no tan solo te conformes con orar por los tuyos. Es necesario orar por nuestras autoridades, orar por toda circunstancia, por todo aquel que no le conoce, orar por este mundo que necesita al Señor. Es necesario que hoy reconozcamos que yo necesito a Dios, mi familia necesita a Dios, esta nación necesita a Dios, el mundo necesita a Dios. Y la única forma es clamando, buscando al Dios Todopoderoso. Recuerda lo que el Señor nos dice: si este pueblo se humillare, si este pueblo le buscare de todo su corazón, si este pueblo se arrepintiera de su pecado, Él nos va a escuchar desde el cielo, Él va a perdonar nuestro pecado y va a sanar nuestra tierra. Es necesario levantar un clamor pidiéndole al Dios Todopoderoso que venga a sanar nuestra tierra. Necesitamos del Señor, necesitamos las victorias. Nosotros los cristianos, nosotros el pueblo de Dios, las vamos a ganar de rodillas, hermano. Y cuando todo esto pase, porque esto va a pasar, el pueblo de Dios se va a levantar dando testimonios poderosos de lo que Dios hizo en la vida de nuestro pueblo. Pero necesitamos levantarnos, necesitamos hacer lo que nos toca. Y te invito a que vayamos a Salmos 121, 3, 4. Y dice la palabra del Señor: no dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá, ni dormirá el que guarda a Israel. Quita el nombre de Israel y pon tu nombre, hermano. Y Dios te dice: yo no me duermo, yo estoy al pendiente, yo suplo tus necesidades, yo tengo cuidado de ti. Es necesario que nos levantemos a orar. Y recuerda lo que pasó Moisés cuando en el pueblo de Israel hubieron las plagas. En la plaga de los primogénitos, Dios le dio a Moisés una orden y le dijo: sacrifiquen un cordero.
Y el pueblo de Israel lo hizo y les dijo: pongan esa sangre del cordero sobre el quintel de las puertas y postes de su casa, y cuando pase el heridor de muerte, pasará de largo porque verá la señal. Hermano, yo te quiero recordar hoy que hoy tenemos la sangre preciosa del cordero que fue derramada en la cruz del Calvario. Es necesario que nosotros clamemos a esa sangre, y esa sangre sea puesta sobre los quinteles de las ventanas y puertas y postes de las casas de todo el pueblo de Dios, para que nosotros seamos guardados, porque Satanás pasará de largo, toda plaga pasará de largo, toda enfermedad pasará de largo, porque verán la señal de la sangre del Cordero, y la sangre de Cristo tiene poder. Gracias, hermano. Yo espero de verdad haya sido esto de bendición a tu vida, porque cuando el Señor trajo esta palabra a mí, esta palabra me estremecía, y yo quise compartirla con ustedes, esperando sea de bendición a sus vidas. Les invito a que cerremos nuestros ojos, dándole gracias a Dios por este momento. Padre, gracias te damos, Señor. Gracias, Padre. Hoy nos postramos ante ti, Señor, con un corazón contrito y humillado, Señor, pidiéndote perdón, Padre, si hemos tenido en poco tu presencia. Perdónanos, Señor, si este altar estaba derribado, Señor. Perdónanos, Señor. Hoy venimos, Señor, levantándonos valientes y esforzados, Padre. Hoy nos levantamos a restaurar este altar y a suplicarte misericordia, reconociendo, Señor, que yo te necesito, Padre, que te necesita mi familia, Señor, que te necesita mi nación, te necesita el mundo, Padre. Vuelve tu mirada a nosotros, Señor. Ten misericordia, Padre. Ten misericordia, Señor. Solo tú puedes ayudar, Señor. Solo tú, Padre. Por eso venimos a ti, porque a quién acudiremos, Padre, sino a ti, que tienes palabra de vida eterna. Bendice a tu pueblo, Señor. Bendice a cada uno de mis hermanos que está a través de esta transmisión viendo este servicio, esta palabra, Señor. Y que tu palabra no vuelva vacía, Señor. Tuya es la gloria, Padre. Tuya es la honra, Señor. Todo te lo suplicamos en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. Gracias, hermanos. Bendiciones.